Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Y leemos en la epístola de los Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está expresándole a los efesios que su motivo de oración por ellos específico es, número 1, para que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, versículo 16. Número 2, para que habite Cristo en los corazones por medio de la fe. Eso es versículo 17. Y número 3, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, versículo 19. Y el ser fortalecido en el hombre interior, eso ocurre solamente por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Y luego en la parte en el versículo 17, cuando dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ahí se desdobla en unos aspectos que tiene que ver con fundamento, con entendimiento, con comprensión. Y esos tres aspectos vamos a desdoblarlo. Lo que tiene que ver con fundamento tiene que ver con echar raíces. Echar raíces, así como la importancia de profundizar en aquello que tiene que ver con Cristo en nuestros corazones, en nuestra comunión íntima, en eso de que Jesús, por medio de su Santo Espíritu, ha hecho su lugar de morada en nuestros corazones desde el mismo día que nacimos de nuevo. Y eso tiene que cobrar raíz en nuestras vidas, porque ahí es donde estriba la obra transformadora de Dios. Arraigados y cimentados, ese tiene que ser nuestro fundamento. No como narra Jesús en el Mateo 13, versículos 6 y versículo 21, cuando habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? De cuando la semilla cayó en pedregales y que no tuvo raíz en sí misma. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el sol la quemó, ¿verdad? Los afanes de este mundo, las distracciones, el hombre que recibe la palabra de primera intención con gran gozo, pero después los afanes de este mundo nos distraen, las cosas, las faenas, el estar ocupados en las cosas aquí a este nivel terrenal, evitan muchas veces que nosotros sentemos profundidad, nos profundicemos en aquello que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero eso tiene otro aspecto que tiene que ver con el entendimiento. ¿Entendimiento de qué? El entendimiento de conocer. Conocer, sí, entender. Y eso tiene que ver, el entendimiento tiene que ver con lo que hace Dios en nuestra mente. Lo que podemos aprender con nuestra mente acerca de Cristo en nuestros corazones. Dice, comprender que entendimiento de las dimensiones completas de la plenitud de Dios. Y habla de anchura, habla de longitud, de profundidad y de altura. ¿Y qué significa la anchura? La anchura tiene que ver con amplitud, con magnitud, con el volumen. El amor de Cristo, como se extiende a todos los hombres, porque de tal manera amó
a Dios al mundo. Se extiende a todas las naciones por medio de su evangelio. Se hace extensivo a todo hombre gentil y judío y gentil. Así que es la anchura. Pero lo mismo tiene que ver con la longitud. Y la longitud tiene que ver con la extensión de la plenitud de Dios. ¿Cuán largo? ¿Hasta cuánto se extiende? Pues se extiende de eternidad en eternidad, porque Dios es un Dios eterno. El amor de Cristo que se extiende a todas las edades. No tiene límites de edad, no tiene límites de raza, no tiene límites nacionales, no tiene límites de tratas sociales. El amor de Cristo Jesús, hasta dónde se extiende, no tiene límites. Y luego la profundidad, que tiene que ver con la salvación de aquellos que están inmersos en la profundidad del pecado. Cuán más profundo estamos en el pecado, el amor de Cristo Jesús es tan profundo que llega a lo más profundo de nuestro ser y va a nuestro rescate. Y Dios quiere allegarse a lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Cuán insondable, cuán inescrutable son las profundidades del amor de Cristo Jesús. Y luego la altura, su elevación, ¿verdad? Y Dios habita en los lugares celestiales. Dios habita en esos lugares que para el enemigo, para que él no es nacido de nuevo, el que no conoce a Dios en la persona de Cristo Jesús, es inalcanzable o parece inalcanzable. Dios nos invita, tal y como Jesús se refiere en Juan 14 y citábamos ayer, ¿verdad? O hacíamos referencia ayer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Ese lugar de morada está en ese lugar, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba. Pero aún en Isaías, desde Isaías se está presagiando, se está anunciando, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. En Miqueas, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de nuestro Dios. Y aún va más allá, que allí sus caminos nos enseñará y allí andaremos en él. En todo el plan redentor de Dios, en esa revelación progresiva del plan redentor de Dios, se anuncia, Dios nos hace la invitación a ese lugar de morada en Cristo Jesús, que se resume en estar en él. Y entonces vemos aquí en Efesios que Pablo está orando, ¿verdad?, para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior, para que mediante estableciendo el fundamento, el entendimiento y la comprensión. El entendimiento tiene que ver con la mente, con la parte cognoscitiva, pero la comprensión tiene que ver con la parte afectiva. Una vez nosotros entendemos, asimilamos lo que estamos entendiendo, entonces cobra lugar en nuestro corazón, entonces comprendemos, ¿verdad? Y podemos ver y podemos atesorar y valorar aquello de que Cristo realmente, por medio de su Santo Espíritu, vive en nuestros corazones en la vida del creyente. Y entonces, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, seamos impregnados, saturados de todo lo que tiene que ver Dios en nuestras vidas, y así seamos entonces transformados, experimentemos una verdadera transformación. Durante muchos años, desde mi juventud, mi preocupación era por lo que las demás personas decían, pensaban o cómo recibían la palabra que yo predicaba. Pero desde tan reciente como hace 2 o 3 años, me he podido dar cuenta que el resultado en sí no es mío, sino que es de Dios. No depende de mí, no depende de lo que yo haga, ni como yo diga las cosas, sino depende de Dios. Y es que no podemos tratar las cosas del reino de Dios de la misma forma que tratamos los asuntos terrenales. Entonces comprendí que si no reciben la palabra, es porque no les ha amanecido, como dice en Isaías capítulo 8, versículo 10. Lo que sí importa es que estemos claros y seamos obedientes en el deseo de Dios, a la luz de la oración del apóstol Pablo en Efesios 3, 14 al 21. Que seamos fortalecidos en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, el espíritu nuestro, que ahora es uno con Dios, uno con Cristo,
¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Que profundicemos, entendamos y atesoremos a Cristo Jesús que vive en nuestros corazones. Y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que nuestra vida en todas y cada una de sus facetas estén saturadas de la esencia misma de Cristo Jesús, descansando y dejándole el resultado a Dios mismo para que obre. Nuestra meta y objetivo es Cristo formado, manifestado y proclamado a través de nuestras vidas. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea